resucitar, venciste la oscuridad. A cada rincón tú llevas perdón, tu gracia rescata a los perdidos. Siguiendo tu voz, nos guías a nuestro hogar. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Que se haga, Señor, tu voluntad, tu reino estableces en la tierra. Nuestra libertad solo en Jesús está. La vida eres tú, camino y verdad. Borraste mi culpa con tu gracia. Tú eres Señor, reinas en majestad. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. En tu amor brillaremos, tu nombre levantaremos. 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 Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás.
reunidos de nuevo ahí desde casa. Espero que estén muy bien. Seguimos orando que Dios tenga cuidado de la salud de cada uno, de la provisión, de todo lo que se necesita. Y nos da mucho gusto hoy estar reunidos de nuevo aquí para estudiar la palabra, para alabarle también y seguir viendo su mano. Gracias a Dios por cada herramienta que nos da y por todo lo que nos permite vivir. Él es hermoso, Él es extraordinario. Él nos sigue atrayendo día a día con su amor y le damos gracias porque está en medio nuestro. Así es que vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Padre, muchas gracias por tu cuidado hacia nuestras vidas, por tu amor, Señor. Qué privilegio es el entender cada día con más fuerza, Señor, con más claridad, el que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, sino somos cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque desde el hogar de cada quien hoy podemos estar congregados en tu nombre, Señor. Oramos que tú te manifiestes, que este tiempo de alabanza sea extraordinario, Señor, y que tú prepares nuestros corazones para recibir la buena palabra que hoy ya tienes para nosotros. Gracias porque nos amas, gracias porque podemos alabarte. Queremos hacerlo con todo el corazón y para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, me has atraído, Jesús. En pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es buen camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente
Jesús es fuente de gracia y de perdón. Es el Cordero inmolado por amor. Es mi abogado ante el Padre, es mi Salvador. Me has atraído, Jesús, en positivo y cautivo. En ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso
poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Él es poderoso, su nombre es sobre todo nombre, en su nombre confiamos, en Él estamos seguros. Y pues gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Así es que vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Si no tienes tu Biblia a la mano, este es un buen momento para correr por ella y estar listos para recibir la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, cada domingo se extraña más a todos ustedes el verlos. De verdad que necesitamos esa fraternidad que nos ofrece la iglesia, ¿no? Aún así, es increíble saber que pues hay un ejército detrás de ti orando, ¿no? Pidiendo por ti. Hay una historia de una persona que tenía tiempo yendo a compartir a un lugar y la gente del pueblo ya los traía hartos de, de escuchar siempre lo mismo y querían hacerle daño. Y entonces el día que se lo propusieron fueron a donde él estaba y dice que vieron a 43 personas afuera o con él. Y entonces, pues él pues se preguntaba, ¿no? Eso, ¿por qué? Si yo estaba solo, ¿no? Y después, llegando a su iglesia, le platicaban que un día hubo un llamado a orar por él y ahí se reunieron 43 personas a orar por él. Y básicamente eso es lo que pasa con la oración, ¿no? Es un acompañar al que no está a tu lado en ese camino, es sostenerlo, llevar pues un poco de aliento tal vez a su vida, así que pues tenemos que aprender a orar. Estoy viendo un estudio en el discipulado que se llama La vida de Jesús en un nombre de Dios,
Y hay una frase bien llegadora, pero que en lo personal, aparte de enfrentarme, pues sí me ayudó, ¿no?, a entender lo importante de la oración. Y la frase es corta, dice que un creyente que no ora no vale un centavo, y es cierto. Es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Hoy vamos a ver un tema complicado en cuanto a la actividad de demonios, etcétera. Y veremos cómo, inclusive con Saúl, la forma de calmarlo, aunque sea por un rato, era escuchando alabanzas, acercándose a Dios. Entonces no podemos estar a expensas de lo que nuestra naturaleza se le ocurra todos los días. Tenemos definitivamente que acercarnos en oración a Él, acercarnos en lectura, ¿no?, saber qué quiere de nosotros y pues así mantenernos, ¿no? Cada vez escucho más palabras de ya no aguanto el encierro, ya no aguanto inclusive a mi familia o lo que sea, ¿no? Y es normal en cierto sentido, ¿no? Tanto tiempo conviviendo con ciertas personas, ¿no? Pues nos va saliendo el monstruo que llevamos dentro. Pero aún así tenemos que recordar que la forma de limitar esa naturaleza que traemos es a través de acercarnos a Dios. Y no hay otra forma. No te puedes inventar algún otro camino para no sacar quién eres en realidad. Bueno, pues vamos a orar para comenzar el estudio. Dios, cuántas gracias, Padre, por esta iglesia G316. Gracias por habernos educado de tal forma que hoy sí sufrimos por no vernos, sí sufrimos por no estar cerca, Dios, pero nos has educado para también recibir de lejos. Gracias por los discipulados, gracias por los estudios, te agradezco por en especial, gracias por la gente que sigue disponiéndose cada domingo a estar aquí con nosotros. Gracias porque cuidas cada domingo cada detalle. Te pido que nos lleves a conectarnos con este estudio, no solamente hoy, sino siempre, que oremos cada domingo porque todo salga bien y más allá de criticar por lo que salga mal, saber que es nuestra responsabilidad sostener en oración. Te pido, Dios, que guíes este estudio. Lo que menos queremos es un estudio dado por un ser humano. Queremos escuchar tu voz llena de gracia, hablándole a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así habla, Dios, así procede. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno, como les decía, es un tema complicadón, pero bien interesante el que vamos a ver hoy. El estudio pasado que les di, hablábamos acerca de la elección maravillosa de David. Ese Dios que te busca con toda su gracia, ¿no? Suple todo y te da un camino por qué vivir. Te transforma y te da algo por qué vivir. Eso es algo maravilloso. Es lo que debería de pasar en nuestras vidas al momento de recibirlo, ¿no? Comenzar a vivir por el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Y vemos cómo la elección es completamente irracional para nosotros como seres humanos, ¿no? Lo común hubiera sido que Dios hubiera escogido al primogénito, tal vez, a Eliab, ¿no? Pero tú ves cómo van desfilando hasta el último, por ahí de 13, 14 años tal vez tendrá en ese momento David. Y en ese sentido lo sabemos porque en aquel entonces los niños, los más chicos, o algunas mujeres eran las que se encargaban de apacentar las ovejas. Entonces ahí tienes a un Dios no mirando a su parecer, no mirando sus capacidades, no mirando lo mucho que él sabía hablar o no, ¿sí me explico? O la escala, el orden en que nacieron. En ese sentido, Dios se brinca todo lo que nosotros podríamos considerar como valioso y entonces escoge a David y le da algo por qué vivir. Eso definitivamente nos tiene que sonar a nosotros, ¿no? Tal vez tú sientas lo mismo que yo, pero yo pienso que hay muchas deficiencias en mí, ¿no? Que
a la hora de hablar, a la hora de pensar, ¿no? Hay ciertas deficiencias en mi corazón o en lo que sea, ¿no? Inclusive los pecados que he hecho a lo largo de mi vida pues han manchado mi corazón, entonces eso me descalifica un poco más delante de mí. Pero voltear a ver a Dios y saber que Él te sigue viendo con ojos de gracia, de amor, eso es algo maravilloso. Entender que Dios no es un Dios que se enoje contigo, ajá, sino que te ama, porque por sobre todas las cosas Dios es amor. Y esto no quiere decir que tú y yo solapemos el pecado, ¿no? De ninguna forma. De hecho, vamos a ver cómo el solapar el pecado definitivamente destruye nuestra propia vida, es contra nosotros mismos, dice un versículo. Ajá. Y entonces vamos a estudiar un poco el tema de esta guerra espiritual y en ese sentido hablaremos de cómo acercarnos si es que estamos lejos y ya cuando estemos cerca, cómo mantenernos, ¿no? Espiritualmente hablando, cerca de Dios. Sí le cambié a la de 1 Samuel, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio con este versículo complejo. 1 Samuel 16:14. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Híjole, tengo que aclararte algunas cosas. Igual podría empezar esta predicación diciéndote otro versículo para que entiendas este tema de la guerra espiritual, lo real que esto puede llegar a ser. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esto está hablando de una guerra espiritual, de una guerra literal. Imagínatelo como tu mejor película, la que más te guste, como la guerra entre el bien y el mal, ¿sí? El bien es Dios y el mal el diablo. Y entonces dice este versículo que nuestra lucha no es contra personas, ¿no? Cuando llegas a tu escuela, acabas de convertirte, llegas con un fuego enorme, ¿no? Y comienzas a hablarle de Cristo a todos y empiezas a sentir opresión y bullying, ¿no? Pues eso no es una guerra contra los que ves, hay alguien más atrás tratando de hacerte caer. Eso es algo increíble. Entonces, partiendo de eso, te diré, hay una guerra espiritual, ¿sí? O sea, existe la guerra espiritual. Y en ese sentido, tenemos que entender que es más real de lo que inclusive vemos. Todo lo que pasa en tu vida parte de cómo está tu corazón con Dios. Tú compruébalo. O recuerda aquellos momentos que has dejado de orar, que has dejado de leer. Yo en lo personal, pues son los peores momentos, y no solamente yo podría decir eso, sino que mi esposa o mis padres, mis hermanas podrían decir lo mismo, ¿no? Es su peor tiempo. ¿Por qué? Pues no se aguanta ni a sí mismo, ¿no? Entonces tú ves cómo todo parte a nivel espiritual y de ahí se proyecta a todo lo demás. Empiezas a disfrutar tu trabajo, si te acercas a Dios, ¿no? A tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Entonces todo parte de ahí. La guerra, este mundo espiritual es mucho más real de lo que tú te puedes imaginar, ¿sí? Inclusive en esta sala estamos rodeados de ángeles y demonios. Así de real es. Y tú y yo somos los que decidimos sobre qué camino, si el espiritual o el de nuestra carne, caminamos. Eso es algo que Dios nos aclara en la Biblia. Ahora piensa en Saúl. Hay algo muy peculiar en este versículo y lo peculiar es que dice que el espíritu que lo atormentaba, el demonio que lo atormentaba, venía de parte de Dios, ¿sí? Venía de parte de Dios. Y ahorita vamos a entender, espero, que eso no es algo cruel de parte de Dios, sino que en realidad está manifestada una misericordia tremenda para con Saúl. Pero imagínate un Saúl habiendo pecado ya 2 veces de forma increíble. ¿Qué nos habla sus pecados? Nos habla de un orgullo tremendo. Yo no me voy a dejar guiar para sacrificar, yo no tengo que esperar al sacerdote, ¿sí? Yo elijo cuál es la mejor opción, ya Dios me dio instrucciones, pero yo soy el que elijo hacia dónde voy, qué es bueno, qué es malo, yo soy el que pone esos parámetros. Entonces tú ves un orgullo creciendo y creciendo y creciendo. En este momento, Saúl es una piedra.
¿sí? Puede estar escuchando el mejor de los cánticos, como veremos más adelante, y aún así calmarse por un momento, pero volver al estado piedra del que se había aferrado. Vamos a seguir leyendo lo que pasa en la historia. En 1 Samuel 16, del 16 al 18, dice: Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, y sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y joven, y Jehová está con él. Parece que me está describiendo, ¿no? Así hermoso, alto, hábil para la guerra. No, sobre todo eso, sí, claro. Imagínate al buen David, ya va 2 veces que le dice hermoso, ¿no? ¿Qué tan guapo era? Ni me lo puedo imaginar, ¿no? El punto que el cuate era diestro en todo, ¿no? Y aparte tocaba súper bien. Ahí tienes a Ale, al Betito, ¿no? Y en ese sentido, pues son dones que Dios le estaba dando, ¿no? Un corazón que respondía, era muy sensible a la voz de Dios, y eso vamos a ver más adelante, aunque tiene sus tropezones y esos tropiezos manchan su vida. Vamos a ver un versículo donde dice: sí, aquel David que obedece en todo a Dios, excepto en lo tocante a lo de Urías, y tú dices: Dios, ¿no? Lo que haces mal, y aquí podría aclararte lo que te decía antes de orar. Nuestro pecado mancha nuestra vida. Es contra nosotros mismos. Llevas años hablándole de Cristo a tu familia, caes una vez, 2 minutos, y con eso es suficiente para cerrarlos por años. Y mira, en medio de las tribulaciones, quiero que veas esto. Lo que necesitaba Saúl era Dios, pero él se conformaba con las alabanzas. Y no es que esté mal oír alabanzas, sino que el cuate solamente es como ir a tu estudio, escuchar, y dices: qué bárbaro, hoy sí se rifó, ¿no? El que predicó. Hoy sí me llegó. Y sales hasta con lágrimas de cocodrilo, ¿no? Del estudio, queriendo hacer todo para Dios. Y ya, ahí se queda tu esfuerzo, ahí se queda tu entrega, no llegas a arreglar, ¿no? Cortas ese canal espiritual que Dios empezaba a hacer en tu corazón. Entonces, así vivía Saúl, ¿no? Se conformaba solamente con las alabanzas, ¿no? Y no iba más allá. Ve la vida de David. Eso es algo interesante, porque acabas de sido ungido como rey, y ahora te llaman al palacio. Tú podrías esperarte, pues ya reinar, ¿no? Y eso es lo común, lo que podrías pensar, ¿no? Lo más obvio. Pues no, tócale el arpa, calma al loquito ¿no? Apacigua a Saúl, toca el arpa. ¿Y sabes qué hizo David? Pues tocó el arpa. Y en ese sentido, el cuate se la cree, ¿sí? O sea, cree que Dios tiene un plan. ¿A diferencia de quién? Del propio Saúl. Ahí tú ves la elección de Saúl, y un Saúl huyendo. ¿Quieres que sea rey? No quiero ser rey. No me voy a comportar como rey. Me acuerdo de uno de los estudios que les di que se llamó: si debes ser rey, ¿no? Y en ese sentido de toma tu lugar, si Dios ya te llamó, si Dios te quiere usar, ¿no? Toma tu lugar, créetela. Y en ese sentido ves un corazón inquebrantable de parte de David, ¿sí? Pasó mucho tiempo para que llegara a ser rey, bueno, algunos años, ¿sí? Y en ese sentido piensa cómo habría estado nuestro corazón. Tú ves un mismo ejemplo en José, ¿no? Hasta llegar al punto de la bendición pasó un largo trayecto y de mucho sufrimiento. David va a empezar a tocar, después va a ser pajecito, ¿no? Después va a luchar contra el gigantón, después lo van a empezar a perseguir, se verá con los filisteos, y de ahí pues ya regresa a ser rey. Y entonces todo ese proceso que David tiene, David sigue creyendo que Dios tiene un plan para su vida. De verdad, qué gran diferencia con Saúl. Te voy a explicar un poquito en ese sentido, porque este versículo que leímos, el primero, el 14 que leímos de 1 Samuel, donde dice que el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl, tenemos que entender que
antes, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes del día de Pentecostés, la forma de actuar del Espíritu Santo era por su propia autoridad, es decir, él estaba donde quería. Fuera una persona buena o mala, inclusive a veces usaba a ciertas personas que ni te imaginarías, pero era de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y entonces en ese momento no solamente deja el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a Saúl, sino que ahora lo atormenta un espíritu malo. Hoy en día ya no es igual. Cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo y dice la Biblia que te sella y se queda contigo, ¿sí? Con todos. Y la misma porción que recibí yo, la recibiste tú. Ajá. Ahora voltea a ver el corazón de Saúl. Quiero que empieces a notar por qué Dios manda un espíritu malo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Para corregirlo. Piensa que el corazón de Saúl en este momento es de verdad una piedra que podría descalabrarte, ¿sabes? O sea, con sus palabras, con su actitud, el cuate no muestra, no refleja a Dios. El rey de la nación de Dios no refleja a Dios. Es más, completamente todo lo contrario. Si te hubieras acercado a él un día a las 9 de la noche, pues sales corriendo, ¿no? Igual tal vez estaba levitando ahí en su cama o hablando quedito, ¿no? Solo. El cuate estaba mal, estaba perdido, necesitaba, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo este concepto que hemos estado desarrollando de el patriarca, de un Dios yendo por el perdido? Bueno, pues en este sentido Dios está yendo por el perdido también, ¿sí? Hay alguien que está lejos y tengo que ir por él. Y mira, tú podrías pensar, no hay actividad de demonios en mi vida, pero piensa en esos momentos en que hables la Biblia y despiertas 3 horas después, ¿no? O me acuerdo de una persona, ¿no? Que estaban orando en familia y entonces terminaron de orar y uno de ellos pues seguía con los ojos cerrados, ¿no? Y media hora después se levanta y dice, amén. Entonces piensa en esa canción de cuna que empieza a sonar en tu cabeza cada que abrimos la Biblia. O esos pensamientos, ¿a quién no le ha pasado? A mí me pasa, que comenzamos a orar y comienzo a pensar, no en lo que estoy orando, comienzo a pensar, híjole, hoy tengo que pagar esto, hoy tengo que hacer aquello, que no se me olvide, y de pronto ya no estoy orando, de pronto de nuevo estoy pensando en lo que yo hago, ¿no? En mis propios pensamientos. Hay que entender un poco este tema de que Dios le envió un espíritu. Esto no significa posesión. Te voy a leer un fragmento del estudio de actividad de demonios, ¿sí? Y dice, la opresión, a diferencia de la posesión, sí la pueden sufrir los creyentes, es decir, la opresión. En la opresión, los demonios se dedican a influenciar la mente del hombre, debilitando su voluntad, destruyendo sus afectos y trastornando sus emociones. Punto y seguido, los demonios, así ya le estoy dictando como el discipulado. Los demonios, disipúlense por favor, para que se les antoje. Los demonios sacan ventaja del creyente cuando alimenta su orgullo y no quiere someterse a la palabra de Dios. De esta forma destruye su carácter y lo conduce totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, Saúl estaba siendo oprimido, pero también disciplinado por parte de Dios. ¿Sí? Ese Dios, ese patriarca que necesita que sus hijos, que quiere que sus hijos estén bajo las alas, ¿sí? Del Altísimo. Y entonces ahí tienes un Saúl sin poder disfrutar su vida fuera de Dios. Y eso es normal, eso nos va a pasar, eso tiene que pasar. He conocido creyentes que se van a vivir la vida loca pero viven deprimidos. ¿Por qué? Porque ya no te llenas igual, ya probaste las mieles. Y ahora te vas de nuevo con los cerdos y ya no es lo mismo. Ya no se siente igual. Entonces, en ese sentido, no quiero que pienses que el cuate estaba todo poseído, sino que pienses que estaba siendo atormentado. Imagínate una escena. Tú llegas con tus cuates, ¿no? A la escuela y de pronto tu cuate saca el churrito, ¿no? De aquella hierbita verde, ¿no? Y te ofrece. Eso es actividad de demonios. ¿Por qué? Porque tú tienes una naturaleza, una carne que va en contra de Dios. Y tienes una voz externa que te está diciendo, conéctate, switchéate con este pecado. Y aparte, pasamos tanto tiempo en nuestra vida sin Dios,
con el enemigo que nos conoce a la perfección. Sabe exactamente de qué pie cojea. Cojeamos todos. Y en ese sentido, pues a algunos les llegará con el cigarrito, a algunos les llegará con una botella, a algunos les llegará con una chava, un chavo, ¿no? Pornografía, tú ponle lo que quieras, ¿no? Pero Él nos conoce a la perfección y entonces estaremos siendo tentados por las áreas en las que somos débiles. Y aquí en este sentido, voltemos a ver la insistencia de Dios a Saúl. La Biblia habla de muchas personas que pecaron terriblemente, pero se arrepintieron y regresaron. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de los varios que puede haber en la Biblia. Pero tú podrías pensar, Dios fue muy cruel con Saúl. Pero no es cierto, piensa. Dios lo había elegido, le dio todo, de nada a rey. Y en ese sentido, dice en los versículos que estudiamos cuando lo eligió, que Dios estaba con él y no se apartaba de él. Entonces le dio todo. Y él comenzó a enorgullecerse. Yo puedo más que Dios. Yo sé más que Dios. Es eliminado, es desechado, tiene oportunidades, pero la sigue regando. Y él se aparta inclusive de Samuel, ¿no? Ya no hay contacto, ya no hay vida espiritual. Dejaste tu Biblia botada, la oración guardada en un cajón, ¿no? Ya no hay vida espiritual. Y en ese sentido piensa que ya había otro rey. Ya estaba elegido, ya estaba David. ¿Por qué no simplemente me deshago de Saúl y pongo a David? ¿Por qué necesito que alguien le cante alabanzas? Imagínate a un Saúl ahí en plena loquera, escuchando Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuchando los salmos con los que tal vez tú y yo hemos llorado alguna vez, que te han calado profundo, y aún así no se arrepentía. Esto es una muestra de misericordia de Dios. Dios seguía tratando de traer al perdido. Con cada salmo, con cada acorde del arpa, era un Dios diciéndole a Saúl, arrepiéntete, arrepiéntete, vuelve, deja tu orgullo. Espero que no sea tu situación, pero si lo es un momento de rendirse, ¿no? Créeme que el desastre de la vida de Saúl no se lo desearía a nadie. No es algo que tú anheles para tu vida. Y eso es lo que le pasa a una persona que se aferra a sus propios caminos, que se aferra a lo que él quiere. Vamos a leer este otro ejemplo que les decía. Me espero un poquito para que lo encuentren. Vamos a leer 1 Corintios 5, 1 y 5. Es un pecadón, ¿eh? Esto que pasa, quiero que pienses en el contexto de Corinto, ¿no? Corinto era una iglesia con mucha opresión y con muchas cosas en contra de Dios, y una de ellas era el tema sexual. Entonces, como te comenté hace un rato, el diablo sabe de qué pie cojeas. Y entonces había una tal de perversiones y perversidades. ¿Como creyentes dejamos de pecar? No. ¿Sabes por qué no? Porque tenemos una naturaleza que va en contra de Dios. Ahí tienes a Pablo diciendo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero, eso hago. Ahí tienes a un Pablo, diciendo, estoy en el top de mi vida espiritual y de pronto caigo en una tontería, miento, hago, digo, porque tenemos una naturaleza dentro que le gusta ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces en ese sentido, pues como creyentes, tenemos que seguir al pendiente de nuestra vida, examinándonos, ¿sí? Juzgar nuestra propia vida, mantener cuentas cortas. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. ¿Por qué? Porque Dios necesita limpiar rápido para que no se gangrene, para que no siga, para que no se pudran otras áreas. Y ahí tienes un Saúl que no arregló rápido y que sus problemas fueron creciendo más, junto con su orgullo, en proporción a su orgullo. Dicen estos versículos, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate, entre la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y el 5 dice, el tal
sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando dice destrucción de la carne se puede referir en dos sentidos, al cuerpo o al orgullo, ¿sí? Y en ese sentido, pues Saúl y esta persona que estaba cometiendo ahí un pecado abominable, pues son entregados a sus propias pasiones. Es un Dios que dice, está bien, hijo, no quieres, ¿no? Ya te di un estudio, ya te reprendió tu pastor, ya te dijeron, te la pasas leyendo sobre el asunto, pero tú nomás no quieres entregar, ¿no? No quieres arreglar, quieres codornices, pues hasta que te salgan de las narices. Éntrale. ¿Quieres mundo? Pues ahí está el mundo. Yo creo que es una de las peores disciplinas que Dios puede darnos. El dejarnos a nuestra aventura, ¿no? El dejarnos a nuestra propia, con nuestra propia naturaleza. Ahí tú ves en 2 de Corintios cómo este chavo que apartan, entregan a Satanás, es perdonado, ¿sí? Y Pablo le dice, vuélvanlo a incorporar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién sabe? ¿Cómo habrá estado su corazón? Todo lo que habrá vivido, no tengo idea, pero definitivamente eso es más misericordioso que dejarlo seguir en su camino. No solamente él lo veía bien, sino que la iglesia lo empezaba a aceptar. ¿Te suena? Claro, vivimos en tiempos donde la iglesia se amolda al mundo y trae cosas del mundo, cuando sería al revés. Nosotros tendríamos que buscar que el mundo se convierta más a la iglesia, ¿sí? Y entonces me acuerdo de un estudio que estaba dictando que dice, nos esforzamos por buscar nuestros caminos cuando lo que tenemos que hacer es volver a lo básico. ¿Qué? Entrega, oración, lectura, ¿sí? Y podríamos poner a danzar aquí a personas y eso no provocaría mucho más si tú no estás atento a tu relación espiritual, ¿sí? Si tú la estás descuidando. Así que ahí tienes a un Saúl con un orgullo crecido y esperando que una alabanza cambie su vida. Y mira, podría despertarte un poco, pero es un pequeño impulso que tú necesitas para tú ir y arreglar tu vida. Es decir, si hasta hoy has descuidado tu relación con Dios, andas débil, andas flacón, espiritualmente hablando, y Dios te habla con este estudio, es un pequeño empujón. No es la gasolina entera, no es todo lo que necesitas para que el resto de tu vida sigas entregado o disfrutes de las bendiciones de Dios. Es un pequeño empujón, ¿para qué? Para que terminando vayas a tu cuarto, cierres tu puerta y te arrepientas y le digas a Dios, quiero esto todos los días. Todos los días, ¿sí? Arregla mi corazón, enfrenta, ¿no? Y aquí quiero que entiendas que la forma de luchar con esa actividad de demonios, con esa opresión que tenemos todo el tiempo porque estamos en una guerra, ¿sí? Quiero que te quede claro eso, las balas van a pasar, aunque quieras portar arma y entrar al campo de batalla o no, o quedarte en la trinchera, la guerra está sucediendo. La bronca ahí está, ¿sí? Las tentaciones van a venir, ¿sí? Y en ese sentido, quiero que entiendas que la única forma de soportar las tentaciones, de dejar las que ya acepté, es acercándote a Dios, ¿sí? En ningún otro momento Saúl tenía paz, más que cuando escuchaba al chamaquito cantando salmos. Acércate a tu Dios, escucha lo que Él tiene que decir para ti. Y como en cada estudio podrías estar pensando hasta este momento, ya me quedó claro, Martín, ya tengo problemas, sí, de verdad, en serio, ya, pero ¿cómo lo venzo, no? ¿Qué hago? ¿Cómo venzo esos ataques del diablo? Porque quiero decirte que sí, aunque el diablo no es más poderoso que Dios, el diablo es más poderoso que nosotros. Un gran error es enfrentar nuestras tentaciones, todo lo que traemos, tus adicciones, con nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque no somos más fuertes que eso. No somos más fuertes, necesitamos depender de Dios. Ahí tú tienes a un Saúl inventándose sus formas.
y entrando en una locura tremenda, queriendo matar a todo el mundo. Todos me ven feo, mi esposa tiene la culpa, mi esposo está loco, mis hijas, no hombre, ¿no? Mis hijos, ahí quiere matar a todo el mundo, se echa a algunos, ¿no? Empieza inclusive a perseguir a aquel que le daba esos 2 minutos de paz a David. Tú vas a empezar a leer cómo está cantándole, el cuate está relajado por fin y de pronto agarra una lanza y se la avienta, ¿no? Entonces, qué locura, pues así somos, ¿no? De pronto estamos súper bien en el matrimonio y se nos ocurre soltar una frasecita llegadora, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tu mamá, ¿no? Hijo, ¿no? Y de pronto lanzamos nuestros dardos de fuego nosotros también. Ahí tienes a un Saúl luchando en sus fuerzas y yendo de mal en peor. De mal en peor, con un orgullo creciendo, creciendo y creciendo. Y para explicarte esto, para poder ver un poco cómo Dios quiere que tengamos victoria, tengo que explicarte que ya está la victoria. Ya ganaron por nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, también tengo que recordarte que Él te ama de tal forma que lo ha dado todo por ti y lo va a dar todo por ti por rescatarte. Y para enfatizar estos puntos vamos a estudiar algunos pasajes. Nos vamos a ir ahora con Jesús para llegar a esta conclusión. Vamos a estudiar ahora al endemoniado o los endemoniados gadarenos. Ajá. Esta historia la vas a leer en Mateo 8, ahí dice 2 endemoniados gadarenos, y en Marcos 5 vas a leer la historia de un endemoniado. ¿Se contradicen? No se contradicen. Generalmente cuando el que escribía, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves la diferencia de personalidades, Mateo, Juan, ¿no? Lucas, ahí ves al doctorcito explicándote un poco más a detalle las cosas con su método científico. ¿Sí me explico? O sea, vas viendo la personalidad inclusive de los que escriben, ¿no? En la forma de abordar ciertos pasajes. Y era muy común en la antigüedad que se encaminara la historia hacia lo importante. Tú podrás leer muchas otras historias. Por ejemplo, versículos antes ves que va a la casa de Pedro a sanar a la suegra y no te da muchos más detalles. ¿Quién estaba? ¿Estaban cuidándola? ¿Estaba el médico? ¿Ya se iba a morir? No lo sabemos. No sabemos ni qué tenía. Pero se va lo importante. Jesús fue y la sanó, ¿no? Importante menos para Pedro, ¿no? Yo creo que él... Bueno, no. Y en ese sentido, tú tienes que entender que la estructura de este pasaje nos va a encaminar hacia la persona importante. Ajá. Nosotros nos vamos a apoyar en Marcos 5 para estudiar esta historia del endemoniado gadareno. Poniéndote en contexto, en el capítulo 4, después de hacer milagros y cosas en Capernaum, Jesús recién empezando su ministerio, recuerda que Capernaum era un lugar donde se concentraba la mayor cantidad de fariseos o de gente estudiosa de la Biblia. Era un lugar muy docto. Y entonces ellos tenían límites de no ir ni siquiera tocar, es más, ni siquiera mencionar regiones paganas o regiones que no iban de acuerdo a la ideología de Dios, de la ley, que no cumplieran la ley. Entonces, me acuerdo que les he tocado ya el tema de la Decápolis, ¿no? Este lugar que estaba cruzando el mar de Galilea. Un lugar completamente pagano, ¿no? Un lugar donde se adoraba a todo tipo de ídolos, se hacían sacrificios humanos, rituales de fornicación, un tema de estándares tremendo, y esto quiero que te lo quedes, un tema de estándares en que tú eres el importante, tú no. Si tú ves las entradas, verás un arco grande al centro y 2 chiquitos a los lados. Los que podían entrar por el centro eran la gente importante. El emperador, que lo consideraban Dios, o los generales de guerra, gente importante, y por los lados tú y yo, ¿sí? Los que no valían de acuerdo a la cosmovisión de ese entonces. Y bueno, en ese sentido es completamente contrario a lo que Dios estipulaba. Entonces ellos, en su celo por cuidar su corazón, ni siquiera mencionaban el nombre. En algunos pasajes se le conoce como el lugar del otro lado, para evitar decir Decápolis. Pero
esa noche, en el capítulo anterior de Marcos, en Marcos 4, Jesús les dice a sus discípulos, vamos al otro lado. Yo creo que los discípulos estaban súper asustados, así como de, ¿cómo voy a pisar tierra inmunda? ¿Sí? ¿Por qué me haces ir a un lugar completamente apartado de Dios, ¿no? Tengo que cuidarme. Y entonces van al otro lado y se encuentra con una escena muy particular, que es esta del endemoniado gadareno. Vamos a leer Marcos 5. Vamos a leerlo del 1 al 3. No, del 1 al 5. Del 1 al 5, sí. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, quiero que veas esta singularidad. ¿Cuántos iban en la barca? No sé, pues varios, ¿no? Pero solo, por lo que se infiere, lo más seguro es que solo había bajado Jesús. Incluso al final del pasaje tú leerás, Jesús regresa a la barca. Viene toda la multitud a ver qué pasó, de un pueblo cercano, de una ciudad cercana, y en ningún momento intervienen los discípulos que se tenían en ese momento. Entonces dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dormía con los muertos. Y ahí tienes empezando a romper, digamos, la estructura de ley que tenían los judíos, ¿no? No vas a tocar nada inmundo, nada muerto. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas la cadena habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quiero que pienses en esta escena con el contraste que tienes que hacerlo, con la profundidad que tenemos que pensar. Digo, ¿a quién no se asustaría al ver una persona como la que describe? Pero quiero que seamos más gráficos, más imaginativos. Piensa que estos estándares que tenía la Decápolis, ¿no? De alguien victorioso, todos esos estándares no los tenía este hombre. No había persona más rechazada en toda esta región que este endemoniado, ¿sí? Y no solamente para la Decápolis, su propio pueblo, sino que también para los judíos, ¿no? Ahí lo tienes tocando cosa inmunda, ¿no? Haciendo shows, caminando desnudo, ¿no? Como dicen versículos, yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Era un cuate completamente rechazado. No tenía belleza, no tenía logros. Piensa en él como un cuate que saca espuma, se lacera, cada vez está más feo, ¿no? Se lacera y cada vez está más deforme. Anda todo sucio por ahí, tal vez con el cabello largo, ¿no? Gritando por los montes a gran voz. ¿Te acercarías a una persona así? Definitivamente yo no. Aborrecido por todos. Sin embargo, ahí tienes a alguien a quien sí le importa a esta persona, dispuesto a cruzar un mar para encontrarlo en medio de la noche, después de una gran tormenta. ¿Para qué? Para llegar a su caos y traerle paz. ¿Te acuerdas que hemos estado también platicando de la forma en que Dios entra a nuestro caos? Dice al principio en Génesis que todo era un caos, pero el Espíritu de Dios se movía y traía paz, calma. Y en ese sentido es lo que tiene que pasar con nuestra vida. Seguimos leyendo. Marcos 5, del 6 al 9. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Imagínate unas 6,000 demonios por ahí, ¿no? El cuate estaba infestado.
Todo esto sucede como en la imagen que te pongo, ese es Gergesa, ajá. Y es el único lugar en la costa del mar donde hay un acantilado, un despeñadero hacia el mar. Lo más seguro es que pasó ahí. Y sobre todo porque dice la Biblia que cuando pasa todo este show vienen gente de una ciudad cercana. Entonces lo más seguro es que haya pasado en este lugar. Tú sabes cómo se desencadena lo demás. Lo que pasa es que Dios echa fuera a los demonios y ellos piden ir a un hato de cerdos que estaba siendo apacentado por allá, y ellos se tiran al mar. Uh-huh. Quiero que pienses en la forma en que el demonio se dirige a Jesús, respetándolo. No creo. De hecho dice, conjuro por Dios no me hagas nada. O sea, como diciéndole, ¿sí me explicó? O sea, no puedes tocarme, sé quién eres, ¿no? En ese nombre demanda que lo deje en paz a Legión. Ajá. En aquel entonces eran muy famosas las legiones. Y hay una muy famosa, o las más famosas fueron de Augusto César. Una de ellas, que se me fue el nombre, fue la que tuvo más victorias y fue por la que él pudo llegar al trono. Fue una de las legiones más importantes en aquel entonces, muy heroicas. Y cuando tú ves el símbolo, es un símbolo de un jabalí, ¿sí? Entonces, en todo contexto que estamos leyendo, es un Dios combatiendo una guerra contra el enemigo, ¿no? Los manda a los cerdos y los cerdos mueren. Son detalles interesantes. Quiero que empezar a inyectar un concepto en tu corazón, en tu mente, a medida que vayamos avanzando. Y es que Dios, como dice un versículo que vamos a leer más adelante, vino a atar al hombre fuerte. Ese hombre fuerte tenía una posesión, los seres humanos. Y dice, y vine a atar al hombre fuerte. Y en este sentido, Dios, Jesús, estaba luchando, digamos, haciendo evidente esta guerra espiritual en la que vivimos. Uh-huh. Sí, y no solo esto, sino que quiero que entiendas que Dios no te desecha. Te estuve describiendo a este hombre como la persona más despreciable en su momento, ¿sí? Pero todo lo que inclusive él pensaba de sí mismo y todos los demás pensaban de él, no fue suficiente para que la misericordia de Dios no lo alcanzara. Quiero que resaltes a un Jesús cruzando el mar a través de tormentas para llegar a ti. Quiero que ubiques que sin importar cómo esté tu corazón ahora, dónde estés parado, cuán sucio estés, Dios, ese patriarca, Jesús, va por ti, va por la perdida. Quiere encontrarte. En ese estudio de discipulado que se llama Actividad de Demonios, una de las partes que escribimos dice que un método muy utilizado por Satanás en nosotros es el complejo de culpa. Y entonces ahí tienes a un creyente que pecó, pero se latiga. No me voy a acercar a Dios así sucio. Ya no merezco, ¿no? Acercarme a Él. Entonces, en lugar de arrepentirse, se va alejando más y más. Eso es lo que provoca el complejo de culpa. Sufrir, pero lejos. Y yo te diría, si ya te queda claro lo deprimente que se ha vuelto tu vida sin Dios, que ese dolor te lleve a sus pies. Y como siempre he dicho, el dolor, el arrepentimiento que no es a los pies de Cristo, te aleja de Cristo. Porque te lleva a lacerarte. No merezco, ya saben en mi iglesia lo que hice, en mi célula, mis padres, ¿qué van a decir de mí? Pero quiero que ubiques a un Jesús cruzando el mar por el que todos despreciaban. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Uh-huh. Él está dispuesto y estuvo dispuesto, sin duda, a darlo todo para llegar a ti y decirte, ya vencí. Te puedo librar. Puedes salir del hoyo. Y ahí tienes con cada canción un Saúl diciendo, no me queda claro. Ahí tienes a Saúl con cada salmo diciendo, como que no quiero arrepentirme, ¿no? Quiero seguir intentando a ver si encuentro una forma. ¿Cómo es que nos ve Dios? Dios no nos desecha.
Y para dejar claro este concepto de Dios no te desecha sin importar cómo esté tu corazón, Dios no te desecha, vamos a leer Isaías 65, 8a. Isaías 65, 8a. Dice, así dice el Señor, cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice, no voy a dañarlo porque todavía tiene jugo. Ahí ves a un Jesús viendo al despreciado con un poco de esperanza, con un poco de jugo. Esa uva puede ser comida, ¿sí me explico? Tiene esperanza. Para ti podrá ser imposible, pero para Dios no. ¿Por qué sabemos que para Dios no es imposible? Porque ya lo demostró. Lo demostró en la cruz, por ti y por mí, con su resurrección. Ya venció. Todo lo que te ata y todo lo que me ata, todos esos pecados que no podemos dejar, no es porque Dios no pueda quitarlos. ¿Por qué oramos una y otra vez por el mismo pecado, Dios, otra vez, ¿no? Digo, no está mal orar, ahorita te explico eso, pero ¿por qué es como si Dios fallara? No, nosotros no lo soltamos. Es como esa imagen del changuito con su mano atrapada en un coco sosteniendo el plátano. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va el pecado, no? ¿Por qué no suelta el coco? Quiero agarrar la banana. Entonces vamos con Dios y le decimos, Dios, perdóname, ¿no? Pero con el pecado abrazado, con nuestras faltas bien aferradas a nosotros. Y obviamente van a regresar. Nunca se han ido, ¿no? Yendo un poco antes de que sucediera esta historia, vamos a ver el inicio del camino de servicio de Jesús, ¿no? Su ministerio. Y en ese sentido vamos a ver igual otra posesión. En Marcos 1, tú te encuentras en un lugar donde lo que menos te imaginas es encontrarte a un endemoniado, ¿no? Y ahí lo tienes predicando en Capernaum, en leyendo algunas porciones del rollo, de la escritura, y de pronto entrando a la sinagoga un hombre endemoniado. Vamos a leer Marcos 1, del 21 al 26. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todavía se resistía, ¿no? Es una historia bien interesante para abrir el ministerio de Jesús. ¿Por qué tenía que estar ¿por qué uno de sus primeros milagros fue ¿no? De sacar un demonio? Tenía que dejar claro algo. Hay dos reinos, el reino del Dios y el reino del diablo, y hay una guerra entre esos reinos. Y necesito que lo veas. Necesito que lo entiendas. Muchos al verlo comenzaron a especular en nombre de Belzebú, ¿no? Del dios de las moscas, si le llaman en forma de broma a un dios filisteo. Nombre de Belzebú, nombre del propio diablo, echa fuera a sus demonios, ¿no? Empiezan a especular. Y Jesús aborda este tema de forma bien interesante y nos va a dar ciertos pasajes que nos ayuden a entender una gran esperanza. Lo puedes encontrar en Mateo 12 o en Marcos 3. Ahorita vamos a leer Marcos 3, 27. Lo que empieza a decirles Jesús es, una casa dividida contra sí misma no prospera. ¿Cómo puede el diablo echar a los suyos y permanecer? No se puede, ¿no? Y completa con este versículo. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay dos preguntas básicas. Hay dos preguntas básicas. La primera, ¿quién es el hombre fuerte? Se refiere al diablo.
a Satanás. ¿Cuáles son sus bienes? Los hombres. Y en ese sentido está diciendo, lo que hice al librarlo es atar al hombre fuerte y traer uno de sus bienes, es decir, a un hombre, a mis brazos. Esto tiene una implicación increíble, simplemente asombrosa. Jesús literalmente está diciéndole, ya te al hombre fuerte, la victoria ya está, te puedo librar. ¿Sí? ¿Ves esa vida de caos, de tormento? Te ves a ti echando espumarajos en tu matrimonio, ¿no? Esa vida un tanto miserable que se convierte sin Dios. Ya vencí, ya lo até. Ya obtuve la victoria por ti. Tengo la llave. ¿Quieres salir de tus cadenas, romper todo lo que te ata? Acércate a mí. Ya vencí. En verdad, el hecho inclusive de que Dios mismo haya enviado a un propio demonio a atormentar a Saúl, pues también habla de su autoridad sobre estos propios demonios. Y en ese sentido quiero que comiences a hacer una introspección, ¿sí? Como creyente o siendo la primera vez que escuchas hablar de Dios, quiero que comiences a ver tu panorama. Tal vez tú y yo somos o fuimos ese hombre despreciable en la montaña, destruyendo toda relación, sin disfrutar nada de lo que pase en nuestra vida, por más maravilloso que sea, y cada vez sintiéndonos más solos, más débiles. Tal vez tú y yo somos ese hombre. Pero quiero que voltees a ver a Jesús, que va cruzando el mar, que se va acercando hacia ti y que te dice, ¿tienes caos? Yo sé cómo arreglar el caos. ¿Estás atado? Sé cómo abrir cadenas. Ya vencí al hombre fuerte. Ya compré tu victoria. Así que hoy quiero invitarte a que si es la primera vez que escuchas hablar de que Dios es el único que puede librarte de todos tus problemas, puede limpiar tu corazón, puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu vida literalmente, puede hacer que dejes tus adicciones, puede hacer que dejes la mentira, la pornografía, todo lo que te aqueja y te atormenta. Si es la primera vez que escuchas eso, yo te recomiendo que hagas caso, que escuches, que prestes atención y que contestes una simple pregunta en tu corazón. Si no es Dios quien cambia mi situación actual, entonces ¿quién lo va a hacer? Tú te has estado esforzando y aunque las cosas cambian tal vez un día, los demás vuelven a ser iguales o peores. Y ahí tienes a Saúl, esforzándose. Cambia por 5 horas que dura la alabanza, que levanto mis brazos, pero el resto es deprimente, atormentado todo el tiempo. Así que contesta, si no es Dios quien puede cambiar tu vida, quien puede darte esperanza, ¿quién más? Y te quiero invitar a dejar de luchar, a dejar a Dios hacer, a doblar las manos, rendirte y decirle algo tan básico como, ¿puedes cambiar vidas? Pruébalo con la mía. Déjamelo claro a mí. Así que voy a orar para que todas aquellas personas que quieran invitar a Cristo a reinar en su corazón, a que rompa sus cadenas, a que abra sus cárceles, lo puedan hacer esta mañana. Solo tienes que cerrar tus ojos y hablarle con tu corazón. Digo, en la comodidad de tu casa puedes repetirlo en voz alta, pero
Lo que Dios escucha es tu corazón. Él conoce lo profundo de tu corazón. Vamos a orar. Dios, hay cosas que he tenido claro a lo largo de mi vida. Todas mis fallas, mis problemas, mis pecados, las cosas que no puedo dejar, me han confirmado que soy incapaz de traer paz a mi propia vida. Me han confirmado que soy incapaz de dejar las cosas equivocadas que dañan mi vida y la de los que me rodean. Pero hoy he entendido otra cosa. Tú cruzaste del cielo a la tierra un mar para encontrar a aquel por el que nadie apuesta nada, al despreciado, al débil. Ese soy yo, Dios, y quiero salir a tu encuentro. Hoy quiero aceptar ese pago que tú hiciste en la cruz por mí, esa sangre que derramaste para limpiar mi corazón, y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que tú reines en mi vida, que seas tú, Dios, quien me sostenga, que seas tú, Dios, el que lo cambie todo, que seas tú, Dios, el que rompa mis cadenas. Gracias por darlo todo por mí. Gracias por cruzar un mundo para hallarme. Todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Y en ese sentido, en la última diapositiva, quiero que pienses en ese hombre que fue transformado. ¿Qué pasó? El hombre fue corriendo a la ciudad cercana, a la Decápolis, por toda la Decápolis, y confesando el nombre de Cristo, hablando de que lo que Dios había hecho en su corazón. Y es bien interesante porque Jesús no entró más allá de la Decápolis en ese momento, pero cuando regresa camino a la cruz se encuentra con salvos, con gente que creía en él. ¿Por qué? Porque aquel hombre que había sido transformado años antes, tiempo antes, se dedicó a hablar de que Cristo rompió sus cadenas. En ese sentido, quiero que pienses en ti, creyente. Yo sé que hay muchas cosas que aún nos atan, que volvemos a tomar, que volvemos a traer a nuestra vida. Pero Él ya ató al hombre fuerte, apropia su victoria. Él es el único que te puede llevar a dejar aquel vicio, esa actitud, ser el ogro de tu casa, no más. Él es el único que lo puede hacer con un corazón contrito y humillado. A ese corazón, dice la Biblia, Dios no menosprecia. Y no nos vistamos con túnicas espirituales de falsa santidad que nos impidan hablar de Cristo a los demás. Como te adelantaba, lo más seguro es que los discípulos ni siquiera se bajaron de la barca. ¿Por qué? Porque no puedo tocar lo inmundo, fuchi, ¿no? No puedo asegurarlo, pero lo que sí sé es que no intervienen en nada en la historia. Nada. Nunca se mencionan. Solo sabemos que van en la barca. Después de haber sido librados, es momento de bajar de la barca e ir y compartir. Ir y hablar de Cristo. No menospreciar a nadie por como sea o lo que te haya hecho. Saber que son personas que necesitan de Cristo. Necesitan el mismo cambio que tú y yo necesitábamos. La misma libertad con que Cristo nos liberó. Y en ese sentido, te invito a terminar ahora sí el estudio con otra oración, en donde como hijos de Dios
le digamos a Dios: Dios, quiero bajar de la barca. Quiero ser parte de cada historia de transformación de las personas. Quiero que si la gente ve que se convirtió mi familia, vea mi testimonio, cómo fue impactando. Quiero ser parte de tu plan, de tu propósito. Quiero entrar a la guerra y estar listo para lucharla. Vamos a orar. ¿Pero se escucha? No se escucha, ¿verdad? ¿Ya? Yo no me escucho, ¿eh? Va. Bien. Ahora sí oramos después de este apagón. Definitivamente hay una guerra. Ya quería salir corriendo, imagínate. Bueno, ahora sí vamos a orar. Padre, qué maravilloso recordar de dónde me has sacado, de todo lo que me has librado, todas las cosas que has roto en mi vida, estándares, formas, fortalezas que me ataban a mi propia destrucción. Como aquel hombre gadareno, deformarme cada día más. Es maravilloso recordar cómo interveniste justo en el momento preciso y me rescataste. Quiero echar mano de esa victoria que ganaste en la cruz por mí todos los días de mi vida. Hoy sé que hay cosas equivocadas en mi corazón que no quiero soltar, pero vengo delante de ti con un corazón sincero, queriendo que tú las limpies, que se vuelva a manifestar esa victoria. Quiero ser libre de lo que hoy me ata. Te pido que así siga viviendo mi vida, comprobando tu maravillosa victoria en la cruz. Pero no solo eso, quiero salir de la barca, quiero ir a los lugares lejanos, quiero ir con cualquier persona, sin importar quién sea, y contarle que tú eres un Dios maravilloso, que me amas y que los amas de una manera tan profunda. Quiero servirte, Dios. Quiero entrar a la guerra. Quiero luchar a tu lado. Y quiero seguir comprobando que tú ya ganaste esta batalla. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por este estudio. Gracias por todo lo que tú preparas para que todo salga bien. Sigue dando gracia cada domingo. Gracias por todos los que se conectan. Gracias por su compromiso. Bendice sus hogares. Bendice a este grupo G316 Lomas Estrella. Bendice a G316. Llévanos a ser esos guardianes en oración de todos los demás. Aferrarnos a la oración como lo es todo, Dios. Te pido esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Te adoramos, Señor. Tú me perdonaste. Tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. Tú me perdonaste, me acercaste
tu presencia y me levantaste y me postro a adorarte, pues me perdonaste y me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte, y tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte, pues no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Pues me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y me postro a adorarte. Tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste y me postro a adorarte. Tú me perdonaste y me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte. Tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte, pues no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrada a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Aquí estaré y permaneceré a los pies de Cristo, pues no hay lugar más alto, más grande
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre, gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, Señor. Gracias porque, como veíamos en el estudio, Padre, tú fuiste por nosotros, por aquellos que no valíamos nada, Señor. Tú fuiste y sigues yendo cada día detrás de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no te cansas de recordarnos cuánto nos amas y cuán grande es tu misericordia para con nosotros, Señor. Queremos permanecer así siempre, Señor, postrados a tus pies, porque no hay mejor lugar donde podamos estar, Padre, que todos los días, que cada segundo de nuestra vida lo vivamos así, Señor, siempre a tus pies. Te amamos, Padre, te bendecimos. Gracias por todo lo que tú hablaste en esta mañana a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén, Señor. Bueno, pues gracias a Dios por lo que habló en esta mañana. Gracias a Dios porque pudieron conectarse. Los extrañamos muchísimo, de verdad, como decía Martín al principio, cada vez se extraña más el no poder ver a la iglesia, pero bueno, sabemos que estamos juntos, aunque sea a la distancia. Gracias a Dios por sus vidas, les mandamos un abrazo enorme y pues que Dios los siga bendiciendo y nos vemos la siguiente semana por acá. Dios los bendiga.